¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Contaminación Cero. Si verdaderamente el tipo de agricultura que se hace en la Argentina hoy, el tipo de agricultura determinada por la siembra directa y la utilización de pesticidas, básicamente el glifosato, fuese un éxito, no existirían, por ejemplo, los congresos como el de los médicos que estudian los pueblos fumigados. Y por supuesto no habría pueblos fumigados. Y por supuesto no ocurrirían cosas como las que nos cuenta en la nota que ahora van a ver el investigador de la Universidad de La Plata, Damián Marino. ¿Qué cosas? Que las verduras que llegan del cinturón frutihortícola del área metropolitana de Buenos Aires y de las áreas metropolitanas de otras ciudades de la Argentina a la mesa de los argentinos están contaminadas en un 85% por pesticidas y plaguicidas, y algunos que están prohibidos en la Argentina. Si la agricultura que se utiliza en nuestro país fuese un éxito, verdaderamente nuestra comida no estaría envenenada. Vean la nota con Damián Marino. Cuando uno intenta comer sano, le dicen come verdura, fruta, pero resulta que algunos de los trabajos que ustedes han hecho nos demuestran que aún comiendo fruta y comiendo verdura no es garantía de comer sano. Y uno puede envenenarse, de hecho. Es un equilibrio difícil de lograr, pero sí, los datos nuestros han como revolucionado algunas cuestiones, han movido algunas estructuras, pero no son nuevos. Cuando uno busca literatura en Argentina, desde el año 2008-2009 ya hay estudios con resultados equivalentes. Pero estás hablando de los últimos 8 o 10 años. 8 o 10 años. ¿Y qué es lo que se ve? En el estudio de ustedes, que ratifica los estudios anteriores, ¿qué es lo que se ve? Es el tipo de plaguicida presente en los alimentos y el número de muestras que no cumpliría con los límites máximos de residuos propuestos o definidos por el SENASA, ¿no? Para lo que es Argentina, los porcentajes nuestros no son ni mayores ni menores que los reportes en estudios anteriores hechos por el mismo SENASA, no son estudios de otro tipo que no sean oficiales. Por ahí podemos estar pensando que puede estar fallando alguna cadena de información o estrategia en la toma de decisiones, pero en sí la información ha sido generada ya con anterioridad. Esos umbrales, digamos, en definitiva son siempre convenciones. Si alguien se pone de acuerdo en que por debajo de determinado nivel es aceptable esa sustancia y por encima de ese nivel no es aceptable. ¿Esos umbrales van variando con el tiempo? Quiero decir, ¿el veneno es cada vez menos tolerado, incluso por la convención que lo mide? En realidad esos niveles son, digamos, tienen como sustento el número, el valor o la referencia con información científica. El tema es que, por ejemplo, cuando uno va a buscar información, hay como huecos, hay como o productos alimenticios que no están incluidos en una tabla o activos que no están incluidos en una tabla. En ese sentido es bastante restrictivo porque dice todo lo que no esté hay que aplicarle lo máximo en cuanto a factor de seguridad, que es un criterio bastante equivalente al de la Comunidad Europea. Por eso digo que la reglamentación argentina, lo que nosotros vemos es no está mala. Obviamente es mejorable, pero mala no está. Lo que podría estar fallando es la cadena de vigilancia. Ajá. ¿Sí? Pero además ahí me parece que hay una cuestión que cuando se transmite se arrastra, no digo un error, pero sí la presunción de que si algo está aceptado por la reglamentación es inocuo, y no es cierto. Sí. Sí. Sigue siendo un veneno, aún en dosis toleradas. Indudablemente que estamos hablando de una exposición del tipo crónica. Exacto. ¿Sí? Si uno está pensando, es microdosis
sostenida en el tiempo. En algunos, digamos, ya entramos como en una parte médica donde es importante el concepto médico, las opiniones respecto a qué efectos Pero sobre la salud. Estoy de acuerdo con vos, pero al menos los estudios que ustedes hicieron lo que demuestran es que hay una persistencia de venenos, de tóxicos en los alimentos frescos que consumimos, que año tras año vamos ingiriendo. Lo que vimos es eso, que 8 de cada 10 tiene al menos un compuesto, que el 30%, es decir, 3 de cada 10 tienen entre 3 y 5 compuestos. Eso es lo que nosotros vimos, y alrededor de ese, después, en términos generales, el 10% no cumpliría, al menos para un compuesto, el LMR, digamos, el límite regulatorio. Eso por un lado. Por el otro... Eso no es una pavada, digamos, que claro, uno de cada 10 esté por encima de los valores tolerados. Por eso consideramos que, porque si está por encima es porque uno tiene que compararlo. Claro. Lo que está fallando es la cadena de vigilancia. Cuando uno piensa en el volumen de comercialización diario de Argentina y el número de laboratorios que pueden hacer este tipo de análisis, la ecuación es ahí donde nos cierra. ¿Se entiende? ¿Por qué crees vos, tirando la cadena hacia atrás, que los productores están cada vez más tentados, obligados, empujados, vaya a saber uno por qué, a incorporar cada vez más tóxicos en los alimentos frescos? Porque vos me señalaste que esto es del 2008, 2009 para acá, y no es una cosa histórica, no ocurría así hace 50 años. No lo sé. No lo sabemos. Eso, digamos, uno puede estar diciendo porque está la información, pero hacia atrás hasta puede haber habido presencia de compuestos mucho más tóxicos en su momento, porque esto no era una práctica de rutina o no había investigación o investigación promovida, digamos, en ese contexto para llevarla adelante. Pero en ese escenario la situación es muy compleja porque es un fenómeno sociocultural de un entramado muy, muy complejo. Por ejemplo, en la mayoría de los casos, este productor familiar, que además tiene que pagar el alquiler de la tierra, que el producto cuando él le entrega al mercado, la renta que tiene es muy baja, entonces tiene que compensar eso con volumen, y para tener volumen no tiene que tener un solo bichito que le coma su producción, porque si no paga, no solo no es que no tiene dinero, sino que se queda sin la casa, sin el sustento de vida. Entonces, por eso el entramado sociocultural es muy complejo. Lo que nosotros estamos invitando, que este es un problema que tiene resolución si se trabaja de la base. No solo en la vigilancia, el monitoreo, la legislación, sino trabajando desde el productor. Porque si garantizamos la buena práctica, digamos, acá pueden aparecer distintas líneas de pensamiento en lo que es la agroecología, la buena práctica, una aplicación intermedia. Es todo discutible, pero hay que arrancar desde la base productiva. Vos decías recién que no es un tema específico de vigilancia, pero al mismo tiempo vos señalás que lo que está fallando es la vigilancia. Lo que falla es la vigilancia. ¿Cómo se resuelve esa presunta contradicción? No, la vigilancia lo que pone en evidencia es la falla. ¿Sí? Si esto no está, la falla no existe. Es el primer mensaje que hay. Lo único que hicimos nosotros es mostrar la falla. Pero esa falla tiene un entramado de situaciones que va desde lo técnico, puramente agronómico, lo social, lo cultural, porque estamos en un sistema donde el uso de los plaguicidas se ha vuelto una cuestión natural, cultural. Claro. Que, por ejemplo, las líneas jardín que se usan en la casa son los mismos que se usan en los campos. El uso doméstico, como si fuera... Sí, además hay una cosa desde lo cultural muy, muy perversa, que es la presunción de que cuanto más plaguicida usás, más exitoso es el trabajo en el campo. Lo que algunos agrónomos definen como esta producción basada en química, perdiendo lo que era la construcción de la producción basada en procesos. En este vínculo con la tierra, en el seguimiento de todos los procesos, todo eso se destruyó, todo ese entramado de profesionales y de saberes populares, porque el que estaba en el campo era el que más sabía, y fue reemplazado y sustituido por paquetes químicos que tienen un costo, que tienen un impacto. Dos preguntas. Una, ¿hay plaguicidas que estén prohibidos hoy en la Argentina? Sí. Y segunda, ¿hay plaguicidas que no tengan sentido estar ahí y que simplemente estén incorporados porque vaya a saber uno por qué?
Los prohibidos es el endosulfán. El endosulfán ha aparecido y está prohibido. Incluso hay información y hay algunos documentos también que, por ejemplo, el DDT puede ser detectado en muestra alimenticia, sobre todo del norte del país. Y eso tiene que ver por la filtración por frontera, el ingreso clandestino a un producto prohibido hace tantos años. Y después, alguno que está ahí y no debería estar, por ejemplo, lo que más se detectan son insecticidas, que es lógico porque es el insecto el que le va comiendo la hoja, le va destruyendo el cultivo, pero insecticidas como el clorpirifos, la lambda-cialotrina, la cipermetrina, están presentes en cantidades altas. ¿Y el daño potencial a la salud que tienen esos productos es muy alto? Todos ellos son bioacumulables, no es que uno se los puede excretar de manera rápida y fácil, puede pasar que se acumulen en las grasas de un cuerpo y que a medida que pase el tiempo, por ejemplo, una enfermedad, que es lo común, uno baja de peso, entonces esa grasa empieza a ser fuente de energía, eso empieza a circular en el cuerpo y puede llegar a tener, o potenciar algún efecto, algún daño respecto a salud. Eso, hay muchísima literatura que habla al respecto. Muchísimas gracias. No, de nada. Lo que dice Damián Marino, lo que nos contó acerca de las verduras y frutas contaminadas con venenos que llegan todos los días a nuestra mesa, y abro un paréntesis, el 10% de ellas supera los valores tolerables, se agrava cuando conocemos un dato que se difundió también en ese Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados que fuimos a cubrir, que indica que más del 80% de las muestras de algodones que se venden comercialmente en toallas femeninas, hisopos, tampones, etcétera, etcétera, tienen glifosato. ¿Por qué? Porque el algodón que se siembra en la Argentina es todo transgénico y está preparado genéticamente para resistir esas cantidades abusivas de veneno. Pero también uno debería poder preguntarse cómo es posible pensar en seguridad alimentaria, es decir, en buena nutrición de calidad y que llegue a todo el mundo, en una lógica agrícola que está pensada casi exclusivamente para favorecer a las multinacionales. Tanto es así que es el veneno el elemento central de nuestra agricultura. Esto es lo que le preguntamos a la licenciada en nutrición, Miriam Gorbán, que también participó de ese congreso. En un país donde todavía se cree que el campo es el motor y que, por ejemplo, se evalúa el éxito de una cosecha o de una campaña por la cantidad de agroquímicos que se utilizan en el campo, ¿cómo se piensa la seguridad alimentaria? ¿Es remar en dulce de leche? ¿Es utópico? ¿Es posible? Bueno, nosotros en realidad garantizamos la seguridad alimentaria si la asociamos a la vigencia del derecho a la alimentación y englobados todos ellos detrás del paraguas o bajo el paraguas de la soberanía alimentaria. Yo creo que cuando se hacen este tipo de evaluaciones son evaluaciones parciales. Tenemos que ver un poco los costos-beneficios. A veces cuando me dicen de que en algunos aspectos el sector del gobierno tiene interés en el 35% que es su caja recaudadora, al mismo tiempo nosotros siempre hemos pensado y al mismo lo que significa la atención de las víctimas del modelo, de este modelo dependiente. Ahora, en ese contexto, ¿no es casi una burla cuando se dice
bueno, un país que produce alimentos para 400 millones de personas no puede tener gente con hambre. Sí puede, claramente, y de hecho Pero primero ocurre. que nosotros, esa es una frase que no es correcta. Nosotros no preparamos o no producimos alimentos para 400 millones. En todo caso, gran parte de eso serían los cerdos y los animales de Europa y de China. No estamos produciendo. Por otro lado, producimos commodity, producimos materia prima. Nosotros Bueno, ayer... pero alguien le va a decir, haciendo de abogado del diablo, le va a decir, bueno, pero si nosotros producimos aquello que alimenta a los cerdos, cuando vuelve el cerdo en forma de jamón, por ejemplo, nos estamos alimentando de manera indirecta. No. Estamos produciendo alimentos de manera indirecta. Sí, pero estamos produciendo carne, sobre todo, que es lo que aspiran como meta los pueblos que van elevando su nivel de vida, quieren y ambicionan tener las proteínas en su mesa. En realidad nosotros tenemos que medir el nivel de alimentación de nuestro pueblo por lo que lo producimos para nuestra mesa. Y esa producción la realizan los agricultores familiares, todavía la economía campesina, los pueblos originarios. Son ellos los que traen esa comida a nuestra mesa. El problema es que cuando se analiza la caja, para decirlo de alguna manera, no se ve esto que yo decía del costo-beneficio y del costo de las víctimas. Porque si nosotros, y estamos mostrándolo en este congreso, han aumentado en forma exponencial las enfermedades por cáncer, las enfermedades neurológicas, las enfermedades bronquiales o respiratorias, y todo este cortejo, digamos, que acompaña a este modelo fumigador, que yo diría genocida, y no me arrepiento de decirlo, creo que lo voy a sostener y lo debemos sostener como tal. Entonces, no estamos diciendo que estamos necesitando más salas de oncólogos, que estamos necesitando más escuelas de discapacitados, que estamos necesitando otros valores, la atención de una capa cada vez más amplia, digamos, así como se extiende la frontera agrícola, se extiende nuestra frontera de discapacitados para su atención. Alguien también podría decir, aunque suene muy cruel y hasta inmoral, que es el costo de sostener esa caja. ¿Cómo se revierte esa situación para que esa inmoralidad no prospere? Revertir significa cambiar el modelo. Y cuando hablamos de cambiar el modelo, tenemos que decir al modelo al que nos referimos. Es el modelo capitalista. Es el extractivismo en la minería, el extractivismo en la ganadería, el modelo extractivista también en la ganadería, entonces en la agricultura, en la ganadería, digamos, este es el modelo que hay que revertir. No son, a veces la gente confunde modelo con, digamos, gobiernos que están durante un periodo ilimitado, lo sucede otro, lo que pasa es que se piensa que se vuelve a empezar, se vuelve a empezar. No, el modelo permanece. El modelo no, el modelo al que nos referimos es este, que además está globalizado. Nosotros tenemos los coletazos y estamos dependiendo, digamos, de la economía de exportación. Nosotros no producimos alimentos procesados, nosotros producimos materia prima, ¿verdad? Y los intentos de industrialización todavía son muy débiles. Ahora, ¿cómo hace alguien hoy para tratar de comer sano si sabe que buena parte de los alimentos que llegan a su casa están contaminados? Nosotros tenemos dos formas de contaminación, si a una de ellas la llamamos contaminación. La contaminación por los agrotóxicos desde ya. El otro problema que tenemos es esto que decimos de los alimentos altamente industrializados. Nosotros creemos que comemos tal cosa, pero no son tales, le decimos comestibles. Algunos con humor le han puesto que son OCNIs, objetos comestibles no identificados. Es decir, o sea, creemos que comemos carne, pero en realidad es otra cosa. No es carne, que por problemas de mayor rentabilidad, por problemas de costo, se le agrega a ese producto, digamos, no es la albóndiga de la Bové, claro, para decirlo, ¿no es cierto? Es carne picada, sí, pero tiene una serie de colorantes, saborizantes, para que tenga el gusto A, el sabor A y el color para que eso ocurra, para que esto último ocurra, sí, y tengamos más comestibles que alimentos, es indispensable al menos una anuencia, sino una complicidad del Estado, ¿no? Que Yo es el que en creo definitiva que el papel autoriza. Acá, claro, el papel regulador del Estado es el que tenemos que recuperar cada vez más.
Es decir, nosotros hemos vivido muchísimos años con un Estado ausente, de a poquito, con debilidad, como sea, se está recuperando, pero necesitamos en el plano de la alimentación mayor regulación. No tanto mercado libre, no tanto hacer lo que queremos, decimos y decimos que cumplimos a ordenanza y no las cumplimos, pero para eso hace falta una alianza también entre el Estado y la sociedad. Cuando se dice que la Argentina tiene tasas de desnutrición que no debiera tener, supuestamente, ¿esa desnutrición en escala infantil se convierte después en mala alimentación a lo largo del tiempo? Bueno, yo creo que Soledad Barruti acuñó un término que nosotros los nutricionistas no supimos. Nosotros hablamos de malnutridos, ella dijo los mal comidos, y realmente somos los mal comidos, decimos así. Porque de la misma manera tenemos una superpoblación de obesos o de sobrepeso, de la misma manera que tenemos desnutridos los dos extremos de la balanza. En un país como el nuestro, tan extenso, con zonas también muy aisladas, tenemos los núcleos duros de la pobreza, claro que sí, los tenemos, no hay que negarlo, pero también tenemos que ver de qué manera se puede llegar, de qué manera hasta la asistencia, no la asistencia, digamos, las políticas inclusivas llegan hasta los más recónditos rincones de nuestra patria. Y al mismo tiempo tendremos que ver cómo se maneja, se respetan las costumbres ancestrales, cómo respetamos los hábitos y las tradiciones culturales de nuestros pueblos. Cuando se llega con ayuda alimentaria a un sector más vulnerable, más pobre o más excluido, ¿esa ayuda alimentaria concibe una buena alimentación o se le lleva aquello que se lo saca del problema? No siempre, no siempre. En realidad, los que fueron los bolsones estaban compuestos por alimentos perecederos. Personalmente yo digo que también son responsables de parte de esta obesidad en la pobreza, porque estaba con harinas, productos secos y demás. ¿Cuál era el problema? El problema es fundamental que hay grandes zonas de nuestro país que no tienen agua segura. La recomposición, la reconstrucción de alimentos como las leches, por ejemplo, significa un problema porque agrava el problema de salud y de nutrición también. Así que estas políticas inclusivas que han permitido que llegar a la asignación universal por hijo, los subsidios por discapacidad y todo esto, no se han acompañado al mismo tiempo, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la cátedra que coordino, por supuesto, de una política educativa y de una política, digamos, que no digo que enseñe a comer, nosotros no estamos enseñando, sino que respetando las culturas ancestrales, también sepamos aprovechar los productos regionales, tenemos que cultivar y volver a cultivar. Tenemos que ver, yo soy de Médicos del Mundo, he visto lo que sucede con el impenetrable, la gente deja de cazar, de recolectar, de pescar, de sembrar. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Veamos cómo está la nueva basura, llena de botellas de gaseosa, llena de papelitos de las galletitas, alimentos que nosotros estamos en este momento condenando porque decimos, es un tipo de alimentos, estos objetos comestibles no identificados, ricos en sal, ricos en grasas, ricos en azúcares, que son los responsables de la obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles desde ya. Muchísimas gracias. Pero por favor, Sergio, Muchas gracias a ustedes. Los dos testimonios que acabamos de ver fueron parte del Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires. El tercero que se hace de esas características. Y debería invitarnos a una reflexión. Claramente, la agricultura argentina debe cambiar parámetros. No es posible que siga considerándose un parámetro de éxito la cantidad de veneno, plaguicidas y pesticidas que se echan sobre los cultivos año tras año. ¿Por qué? Sencillamente porque eso podría, en algún caso, aumentar la productividad de los cultivos, pero claramente
claramente es un veneno que todos los días llega a nuestra mesa y claramente también es una amenaza a la salud pública. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Farmacias Central Oeste renueva su compromiso con la comunidad y propone disfrutar un día en familia al aire libre. Sumate el próximo sábado 28 de noviembre y participa de la Caminata Solidaria y Saludable 2015 que por tercer año consecutivo organiza Farmacias Central Oeste en el predio del INTA Castelar. Inscribite gratis en www.caminatacentraloeste.com. Te esperamos. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.